Bien, en este momento espero que hayan podido ya descargar el software que se encuentra en este URL. Recordemos que es un software escrito en Python y lo que vamos a ver un poco es cómo crear un contenedor de web services utilizando el framework Flask que funciona bajo Python. Para efectos de nuestra aplicación, entonces vamos a tener una serie de métodos para gestionar nuestras tareas. Recordemos que lo que tenemos o lo que queremos implementar es un web service que nos permita gestionar listas de tareas. Entonces hemos definido aquí, en este caso, para cada método del protocolo HTTP, algunas actividades relacionadas a un URL. Entonces, si el usuario digita, es decir, HTTP, el nombre de la máquina, to do, API, v1.0 y luego task, entonces lo que me va a traer es todas las listas de tareas. Pero si digita el mismo URL, pero esta vez me entrega un entero, entonces yo voy a traer o recuperar una lista o una tarea en particular. Con el método post yo voy a tener la posibilidad de crear una nueva tarea. Con el método put, dado ese mismo URL, yo voy a poder actualizar una tarea. Y con el método delete, dado ese URL, pero esta vez con un identificador de tarea, yo voy a poder borrar una tarea en particular. Si ustedes observan, el URL es prácticamente el mismo, es decir que en principio vamos a acceder a tareas que están en este URL, pero lo que nos va a permitir cambiar la forma como interactuamos o qué métodos invocamos al lado del servidor es a través de este método. Cuando construyamos nuestro URL para hacer la petición o nuestro URI para hacer nuestra petición al servidor de contenedor de aplicaciones, entonces cuando le especifiquemos este método vamos a crear una invocación a un método diferente. Bien, entonces lo que queremos hacer en esta aplicación es gestionar tareas y una tarea la podemos definir entonces como o debe tener un ID, debe tener un title, que es una descripción corta de la tarea, un description, que es la descripción larga de la tarea, y un campo done, que es un booleano que me dice si la tarea ha sido realizada o no al momento. Esto que está acá entonces sería, digamos, la definición de un web service en Flask. Digamos que esto es algo muy básico. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a definir una variable app que es de tipo Flask. Y lo que tiene el método name, o sea, el main, es el método app.run, que lo que hace entonces es ejecutar sencillamente un servidor web que está definido y la forma como está definido ese servidor web es a través de Flask. Tenemos un único método que se llama index y que lo que él me devuelve es una cadena que dice hello world. Si ustedes se dan cuenta, esto lo que tiene aquí es un decorador. Lo que yo estoy diciendo es que cuando el usuario no digita ningún recurso en particular o en el URL solamente está el nombre de la máquina, entonces lo que va a ejecutar el servidor es este método index y lo que va a devolver es la palabra hello world. Algo que ustedes probablemente pudieron encontrar es que el método, el archivo se llama app.y y lo primero que vamos a hacer es cambiar los permisos de este archivo para que sea ejecutable. Entonces, en este caso particular, aquí tenemos el archivo app.py. Si ustedes se dan cuenta, este archivo necesitamos que sea ejecutable, pero no tiene permisos de ejecución. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar los permisos del archivo para que sea de ejecución. Y ahora que revisemos los permisos que tiene el archivo, nos damos cuenta que ya quedó inmediatamente un archivo para ser ejecutado. Ahora entonces lo corremos y lo que nos está diciendo entonces es que hay un servidor corriendo en el puerto 5000. Este 0000 hace referencia a que el servidor web va a estar escuchando por todas las interfaces de red que está todas las interfaces de red en las cuales está este computador corriendo. Este computador en particular tiene dos interfaces de red, es una máquina virtual que tiene dos interfaces de red y entonces va a estar escuchando por esas dos interfaces de red sobre el puerto 5000 para atender nuestro servidor web. Bien, entonces podemos ahora hacer algo como esto, http 100b10.255.020 y este método. Y si se dan cuenta, lo que me devuelve es hello world. Lo que pasó aquí entonces es que
se hizo la solicitud. Si ustedes observan acá están, digamos, las solicitudes que se le pidieron al servidor. Hay una petición del, del recurso slash, y entonces invocó el método index que estaba en el método eh, en el método, la definición de nuestro app.py. Ahorita más adelante vamos a ver, pues digamos, el código de este archivo. Pero lo que queremos recordar ahora entonces es que esto es una aplicación en Python que utiliza el framework Flask. Cuando yo lo ejecuto de esta manera, lo que nos permite entonces es escuchar o crear un servidor web que va a estar corriendo y escuchando sobre el puerto 5000. Bien, entonces ahora lo que vamos a pasar, o en los próximos slides, vamos a tratar de gestionar las listas de tareas que tiene nuestro servidor web. Y vamos a, en esa gestión lo que queremos hacer es adicionar, remover tareas o modificar tareas. Algo que es importante es que las tareas se almacenarán en memoria utilizando el formato JSON.